Bien, lo metíamos en el bloque anterior, nos parecía interesante charlar en la jornada del día de hoy sobre una publicación que el gobierno dio a conocer en las últimas horas respecto a las estadísticas, a los datos de casos de VIH. Y vamos a hablar de infecciones de transmisión sexual, vamos a hablar también de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados. Para eso nada mejor que saludar a María Laura Caporaletti, que es jefa del programa de VIH, hepatitis virales en la provincia de Salta. María Laura, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Primero, preguntarte de estos datos que se difundieron. Estamos habituados los medios a hablar el 1 de diciembre únicamente de VIH, pero ustedes brindaron un informe semestral de enfermedades de transmisión sexual. ¿Está bien expresado enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual? ¿Es correcto? Infecciones, en realidad. Bien. Hace bastantes años que ya usamos ese término. Bien. Contanos qué mirada podemos hacer, qué balance podemos hacer de los datos que se conocieron del primer semestre del año. Bueno, si uno compara, ¿no?, con años anteriores, el primer semestre estaríamos un poco por debajo, y en estos días que estuvieron, pues consultándonos, nosotros argumentamos que obviamente se siguió trabajando, pero tuvimos como en el tema reactivos una disminución de entregas a nivel nacional, lo cual hizo que las provincias como la nuestra tuvimos que salir y los hospitales, ¿no?, a hacer estas compras y para poder dar respuestas, pero no en la magnitud con la que teníamos. Claro. Ahora se está restableciendo, así que a nivel nacional, entonces la idea es que entre nación y provincia esto se siga para permitirnos trabajar como hacíamos años anteriores en la búsqueda, ¿no?, salir a hacer campañas. Entonces teníamos reactivos, pero no podemos salir, y bueno, quizás eso un poco es lo que, pero igual el número sigue siendo contundente, digamos. Seguimos teniendo un número de personas por mes que siguen adquiriendo este virus de VIH, cantidad de gente que tiene sífilis. Entonces siempre es bueno reforzar, ustedes lo dijeron, no solo el primero, sino en forma constante, estas medidas de prevención, llevar a la reflexión a las personas que accedan a los servicios, que consulten, o sea, que no se dejen llevar solamente por, bueno, no, ya se me va a pasar o no me van a atender, porque siempre hay excusas, bueno, pero que se hagan entender porque es prioritario. Los aumentos de casos de sífilis, por lo menos está haciendo noticia desde el año pasado. También preguntarte sobre esta detección, ¿se da en las mismas circunstancias que el HIV? ¿Cómo es la diferencia también para entender el contagio? Imagino que es por transmisión sexual. Sí, correcto. La sífilis por ahí, en realidad sería más fácil de detectar porque la sífilis se produce en primera instancia como una lesión, entonces es como más visible, ¿no? El VIH no se hace tan visible. Pero sin embargo, como no duele, no molesta, a veces lo dejamos pasar. Entonces, o hacemos curas caseras y esas cosas, pero el virus queda en sangre, entonces después la forma de detectarlo es a través de análisis. Por eso la embarazada para nosotros es un análisis obligatorio, ¿no?, para hacer, y bueno, siempre insistimos mucho que la pareja también en ese proceso de gestación se pueda hacer este análisis y otros para prevenir. La sífilis se cura, se trata y se cura, pero si no es tratada y no se cura, en el caso que estaba mencionando, una embarazada puede traer secuelas para un bebé, lo cual es lo que trabajamos fuertemente porque teníamos una tasa hace un par de años bastante alta en relación a la media nacional y hemos logrado bajarla, pero seguimos con casos de embarazadas y niños que por ahí tienen este tipo de infección. Tal vez mucho se explica en jóvenes también, que hay estadísticas que cada vez es menor el uso, por ejemplo, de preservativos, que están aumentando este tipo de infecciones. Se hizo tal vez demasiado hincapié en que estos son métodos anticonceptivos y a veces dejamos de lado seguir hablando de el riesgo de las infecciones de transmisión sexual, y tal vez por eso no se tiene en cuenta a la hora de practicar el acto sexual. Principalmente lo pensamos en adolescentes, pero también en adultos mayores.
Sí, yo creo que sí, pasa por muchos factores, me parece, pero ese podría ser uno, ¿no? Los métodos anticonceptivos sabemos que previenen un embarazo, pero no las infecciones. Después, bueno, el VIH, después de tantos años, ha llegado a ser, por la evolución de la medicación, una enfermedad crónica, y eso hace que las personas hoy tengan un nivel de una calidad de vida y una proyección de vida excelente. Entonces, por ahí también eso fue una de las causas quizás que ha dejado que las infecciones suban, porque no es que hay no sé si llamarlo descuido, pero no como un exceso de confianza por ahí, ¿no? De que bueno, total, esto tiene tratamiento o hay esto, o sea, hay otras estrategias, pero nunca hay que dejar... No me muero de esto. Sí, claro, sí, exactamente. Así de crudo. Pero bueno, así de crudo, pero es real. Pero la única medida eficaz hoy por hoy para evitar cualquier tipo de infección de transmisión sexual sigue siendo el preservativo. Claro. Perdón, ¿no? Sí. Ya que mencionás preservativo, ¿el acceso gratuito está garantizado o también como faltan reactivos, también están faltando en los centros de salud preservativos? Bueno, nosotros en el programa habitualmente solíamos tener bastante, digamos, por lo cual hacíamos como una distribución mucho más ampliada, porque originalmente era para los hospitales y la distribución ¿no? con la medicación de los pacientes de VIH. Pero nosotros ya hace bastante tiempo, hace 2 años, y ahora hay otros programas que por ahí están a cargo del tema de insumos y demás. Pero me parece que más allá de lo que indica o el tema de garantizar el uso de preservativo, es seguir trabajando en prevención y en educación, porque un preservativo sin el acompañamiento correcto, que sea a través de un folleto, tampoco sirve. Entonces, y trabajar mucho en el tema de la responsabilidad, ¿no? Si lo uso, cuándo lo uso, cuándo voy a hacer una consulta, si tengo un caso de una situación de riesgo, a dónde voy a acceder, si tengo alguna molestia o algunas sensaciones distintas o veo un lastimado, hacer la consulta al médico. O sea, me parece que más que nada hay que seguir insistiendo mucho en la responsabilidad. Ahí hay un debate ideológico de época, que es el término que se usa tanto en estos momentos, se ha defenestrado la ESI, han desaparecido programas como el Plan ENIA. Entonces, lamentablemente, quienes trabajan, como en tu caso, de tantos años y con tanto compromiso en el tema, sabés que del otro lado hay también políticas que se están aplicando que van en contra de hablar de la cuestión, de educar a nuestros niños, adolescentes, y es muy difícil también en medio de este contexto de épocas que se está viviendo, ¿no? Bueno, la ESI tiene todas sus falencias, pero sigue supuestamente funcionando. Justamente nosotros tenemos a nivel salud una mesa de gestión ya desde hace unos 2 añitos, que trabajamos, se llama EDMI Plus, se trabaja con la eliminación de la transmisión materno-infantil. Entonces, una de las acciones de este año es trabajar con educación para incorporar esto de lo que son las infecciones en crudo, digamos, así como lo dijiste vos, ¿no? Así bien en crudo. Y bueno, estamos trabajando, la idea es trabajar con las partes directivas para que puedan bajar a sus colegas, a su gente, y trabajar con educación para llegar de alguna forma a los jóvenes a través de los medios, de las redes sociales, porque hoy sabemos que la verdad que es por ahí es el consumo diario y por ahí es lo que más les llega. Entonces, bueno, creo que hay que buscar otras estrategias, ¿no? Pero no nos olvidemos que más allá de educación, de salud, está la familia, digamos. La familia es el pilar y creo que todos tenemos que hacer una revisión ahí, ¿no? De volver a hablar, no dar por hecho que, bueno, todo está en las redes, todo se aprende, porque no siempre la información es certera también. Ustedes lo saben. Lo vi en TikTok. Lo vi en TikTok como... O la IA me dijo el diagnóstico. Claro. Yo le pregunté a ChatGPT y... Listo. Y me determinó. Y te dijo lo que tenías. Claro. Pero imagino que también a vos te debe sorprender ese tipo de declaraciones. Realmente a mí me pasó, que lo vi en TikTok, que hoy en día se están haciendo muchos ping-pongs de adolescentes en escuelas y hablan mucho de relaciones sexuales que tienen entre compañeros, bueno, lo propio de la edad, pero he escuchado livianamente un montón de declaraciones en torno a lo sexual
sexual, que se entiende que no tienen ningún tipo de información y que además se enorgullecen de mencionar que no se cuidaron, que estuvieron entre tres juntos y demás, y sin la protección necesaria. ¿Te llegan esos casos, no sé si de padres o madres preocupados por esta liviandad en el mensaje y en la acción? Sí, llegan, como también llegan casos, digamos que bueno, ya tenés con diagnóstico, digamos, lo tenés el diagnóstico de adelante, entonces trabajar con eso, por eso fue una de las propuestas, ¿no?, que tuvimos este año, decir, bueno, arranquemos con educación, pero me parece que entre todos, ¿no?, volver a hacer esto de, no todo está en las redes sociales, y lo que está hay que hablarlo, porque no todo es real, no todo está bien encauzado, entonces esa liviandad como que decimos, ¿no?, como se plantean las cosas, creo que nos lleva a reflexionar. Por eso yo uso la palabra como responsabilidad y me parece que hay que aplicarla, ¿no?, desde la familia, volver a hablar, porque si no es fácil el acceso, ¿no?, pero hay mucha confusión. Y no solo los jóvenes, ¿no? ¿Cuántos adultos van y dicen, claro, me dicen, claro. inteligencia, averigüé y tengo este diagnóstico? ¿Cómo sabes que también? No, lo googleé, claro. Doctor Google, sí. El doctor Google. Sí. Así que bueno, no equivocarse. Cuando uno tiene alguna sensación extraña, ve una lesión, o estuvo en una relación, acceder a los equipos de salud. Nosotros seguimos trabajando mucho con las profilaxis post-exposición en todos los hospitales, en las guardias. Está disponibilidad para casos de abuso, para casos de personas que tuvieron relaciones consentidas sin cuidarse. También trabajamos con PrEP, que es una cubriendo ciertas condiciones y demás para personas que se cuidan del VIH sin tenerlo, y entonces bueno, acceden a un esquema de tratamiento. O sea, hay muchas estrategias que estamos dando, pero hay que acercarse a los equipos. Sabes que recién mencionábamos el tema del preservativo y el acceso gratuito, y nos escriben desde un centro de salud mencionando que no tienen disponibilidad para otorgar. Dice, damos charlas, pero sin el material es difícil, como complemento a esto que también vos recién mencionabas. Sí, seguro. Vuelvo a repetirte, la verdad que estuvimos limitados, se han hecho compras de provincia y otros programas que están haciéndose cargo de eso. No hay las cantidades que los que estábamos acostumbrados, entonces bueno, para nosotros también en el programa se nos ha hecho muy difícil un montón de cosas, pero siempre estamos analizando y buscando nuevas estrategias para salir a la calle a trabajar. Entonces creo que los no están, ¿no? Hay que ir por más allá y con lo que uno tiene y reinventarse cada día. Bueno, nos toca esto, hay que salir adelante y ofrecer lo mejor. Laura, gracias por este tiempo. Lo seguimos hablando al tema porque también esto habla, hasta hace unos años, hablar de la cuestión, decir la palabra preservativo en los medios era ponernos colorados, hablar de estos temas, era un tema que definitivamente no lo involucrábamos en la agenda, y hoy lo tomamos con tanta naturalidad como debe ser, y que esperemos contribuir con esta entrevista, ya que la gente se enganche con un mensaje, con una opinión que estamos recibiendo de la cuestión, significa que tiene importancia que no hablemos solamente el 1 de diciembre, sino periódicamente de la cuestión. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Que tengas buen día. María Laura Caporaletti, que es la responsable justamente de esta área en la provincia. Tengo una persona que quiero con el alma, Sil, persona con la que siempre charlábamos de estas cuestiones, porque estuvo involucrada en programas nacionales como el Plan ENIA, por eso tiene tanta referencia de un programa tan exitoso, entre comillas, y que lamentablemente se dio de baja. Por eso ahí ya sacamos lo ideológico de lado y la crítica que tenemos hacia el gobierno nacional. En la práctica ni siquiera lo reemplazaron, eliminaron un plan súper eficiente, además, por donde se lo mire era eficiente, porque los resultados eran buenos, con poca gente trabajando, que encima le pagaban mal. Conozco casos precarizados. Se ha empezado a denostar, a criticar duramente. Lean a los principales tuiteros hoy de la Argentina. Viste que yo entiendo que mucha gente dice, lo vi en TikTok, y yo digo, bueno, yo lo leí en Twitter. Me pasa mucho eso. Sí. No, pero yo en Twitter vi tal comentario. Bueno, busquen a los tuiteros principales hoy que tienen la mayor influencia en esta red social, que está tan cercana al círculo rojo de las decisiones en la Argentina, cómo critican fuertemente la educación sexual en los establecimientos educativos. Y pues además ideología de género. Claro. Eso tiene que ser de la casa.
Bueno, La casa te tiene que Sí, enseñar. pero en la no casa, escuela. en muchos casos sigue siendo tabú. sigue el siendo diálogo. tabú y además hay a ver, si nuestros viejos no hablaban con nosotros estos temas, básicamente yo entiendo que era porque era un tema tabú, pero además porque desconocían, Sí. porque se fueron creando a los ponchazos, como nos ha ocurrido a muchos en nuestra etapa de nuestra primera etapa de padres. Y lo que decía los otros días en la sesión del martes, que le escuchaba a la diputada Gladys Paredes, planteando esto mismo. Le pedimos a nuestros diputados nacionales, le pedimos al ministro de Salud de Nación que tomen cartas en el asunto. No es una cuestión ideológica. No puede ser que no estén enviando los reactivos de VIH, que no estén enviando preservativos, que no estén enviando los elementos necesarios para un flagelo social que continúa. Y no se lo envía porque no hay recursos, porque la motosierra también pasó en este ámbito, y eso es lo que queremos contar a veces y reflejar, más allá de que después en octubre votes a Olmedo como candidato a senador o a quien sea, pero no importa eso, pero hoy hablemos de estos temas y nos sinceremos. Cuando nos sinceramos, me parece que es más genuino el diálogo que podemos tener como sociedad. 2 puntos más. Uno, en términos de números que vos decías al comienzo de la nota, José, que el Ministerio de Salud Pública dio a conocer, Sí. más del 60% de los casos de VIH afecta a personas entre 20 y 39 años, 148 nuevos diagnósticos, que el 66% corresponde a hombres, es decir, 98 personas. También 89 de los casos detectados se registraron en personas de este rango etario que mencionaba, entre 20 y 39, es el 60%, y el primer semestre tuvo a marzo con la mayor cantidad de casos, más allá de que después hacía referencia a Caporaletti, que quizá también hicieron menos pruebas, entonces por eso hay menos detección y menos casos. Claro. No es que es un número que se celebra. Bueno, ahí están los números rígidos. Y por otro lado, entré a Farmacite a ver cuánto sale una caja de preservativos, porque A ver. históricamente fueron caros. Sí. Eso también es una realidad. Por ejemplo, un Prime por 3 unidades, uno cualquiera, 4.486 pesos. En la adolescencia, además, juventud temprana, ¿Pensá en eso? Sí, sí. Es un- es- ¿Cómo esto hace un pibe para ir a comprar eso? Y es lo que decíamos, cuando se hace únicamente hincapié en el preservativo o en la profilaxis como método anticonceptivo, pero no también como barrera y protección Claro. ante las infecciones de transmisión sexual, ahí es donde decís, bueno, busco otro método alternativo, o mi pareja usa El DIU. sí, o toma pastillas anticonceptivas, entonces no pasa el nada. tema cuando no es tu pareja. Bueno, Bueno, pero ahí no nos olvidemos Totalmente. esta referencia que nos hacía hace muchísimo tiempo, y siempre cuento esta anécdota porque me parece súper interesante. Hubo una charla para comunicadores respecto a cómo informar estos temas. Fue hace 10 años atrás aproximadamente, fuimos 3 personas. Guillo Creeper, Dolo Jiménez y yo. Bueno, no importa, le mandamos ¿Hubo un eso beso. en el fondo del aula? Sí, ¿Sabes imagínate, qué, no? pero no había en el fondo de aula nada porque éramos 3. Pero recuerdo esa charla donde después, charlando con los profesionales, te decían, mirá, empezaba a aparecer en el mundo la pastilla del día después, y ellos ya nos advertían que este tipo de métodos anticonceptivos terminaban siendo contraproducentes Sí. en este punto. Implante subdérmico, DIU, pastilla porque del día son después. muy positivos para prevenir unas cosas, pero hay un problema muy grande, que es que lo utilizan los seres humanos, y los seres humanos le encuentran otra vuelta para que eso que era bueno termine siendo mal. Pero a ver, ¿a qué le tienen miedo los jóvenes? ¿Qué le tiene miedo a la mayoría? Al embarazo. Sí. Ese es el temor principal, porque la enfermedad, creen, sostienen, se cura, no me muero, Que avanzó, porque en la década del 80... eran otros No, tiempos, claro. la peste rosa. Se le hablaba de esa manera, Sí. hasta de forma despectiva justamente de la cuestión. Si no, miren Filadelfia, gran película. A propósito, podrían contar también algún día sobre clásicos del Sí. cine mundial en este programa que escucho a veces a la tarde en la estación. Es bueno, tiene Bueno, me parece que está bueno charlarlo, tomarnos un ratito y charlar de estos temas que ya no son tabú como antes. Señores, 8 minutos en la Argentina, la mañana de CNN Salta. Arranca el día
día con la información que importa. En la mañana de CNN Salta, José Corbacho.